Buenas tardes a todo el mundo. Me presento, me llamo Alex Fité, soy el director general de Indret México. A mi izquierda está el contador Alex Gamboa. Porfa, preséntate. Buenos días, pues Alejandro Gamboa, a sus órdenes. Estoy aquí encargado de lo que es el área administrativa, contable de la compañía y vamos a tocar ahorita temas interesantes. Clau. Muy bien, Claudia. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Claudia Ramírez y yo estoy a cargo de la dirección comercial de Indret México. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, más bien porque es la mañana. Lo que vamos a hacer es en este nuevo primer podcast de la empresa, temporada 1, vamos a explicar cómo plusvalizar un terreno mediante la construcción de una casa. Es decir, cómo sacarle el máximo jugo posible a un mini desarrollo. Ya veremos más adelante porque vamos a desarrollar varios capítulos. Lo interesante de este podcast o esta serie de podcasts que vamos a hacer va a ser que mediante el desarrollo de cada capítulo van a poder entender cómo desde la compra de un terreno hasta la obtención de permisos, a desarrollo, construcción de la vivienda y luego venta o renta, le pueden sacar un buen partido, una buena rentabilidad a un mini negocio inmobiliario que evidentemente supera todas las expectativas de lo que es, digamos, una inversión a plazo fijo en un banco u otras inversiones. Es muy rentable y además está a la mano de todas las personas. No es que sea algo exclusivo de un desarrollador inmobiliario. Es bastante fácil. Se necesita cierto dinero, pero veremos también en otros capítulos que también a través del dinero que pueda poner el banco se puede desarrollar un buen negocio inmobiliario. Entonces, antes que nada, lo que me gustaría es hacer, este capítulo va a ser más bien introductorio. Vamos a darle una vuelta a lo que es el sector inmobiliario y por qué invertir en el sector inmobiliario. A ver, primera pregunta, Claudia. Tú que llevas 1 millón de años en el sector inmobiliario, ¿por qué crees que el sector inmobiliario es mejor que cualquier otro sector? Es decir, ¿por qué invertir en bienes raíces es mejor que invertir en cualquier otra cosa? Yo creo que es muy importante que tengamos claro, y nosotros desde el punto comercial, viéndolo de esta forma, es que cuando tú desarrollas un proyecto inmobiliario, ya sea una casa, un local, lo que tú quieras, no solamente se trata de satisfacer necesidades, sino que veas a través del tiempo que necesitas generar valor. Yo creo que las inversiones inmobiliarias es una inversión que te retribuye mucho a través del tiempo y que puedes hacer ver tu dinero crecer. No solamente se trata de que tengas que satisfacer en ese momento una necesidad implícita, ya sea de comercio, habitacional, etcétera, sino que puedes sacarle mucho provecho a través del tiempo. Durante todos estos años que hemos estado inmersos en el tema inmobiliario, ha habido muchísimos cambios. Los mercados tienden a comportarse de forma diferente. A veces la demanda es demasiada, a veces se acorta, a veces se detiene, otras veces se desemboca. Y es muy importante que en esos ciclos de vida de los productos inmobiliarios estemos muy atentos para aprovechar las oportunidades. Me gusta mucho que tengamos este espacio porque es una forma de poder compartirles a todos ustedes pues todas nuestras experiencias, la forma en cómo visualizamos cómo crece el mercado inmobiliario y sobre todo que a través del tiempo ustedes puedan también compartir con nosotros experiencias propias. Muy bien, Claudia. A ver, ahora hemos visto, Claudia, que tú perteneces desde hace muchos años en la parte de ventas del sector inmobiliario. A ver, contador, tú, desde el punto de vista administrativo, porque tú más bien te digas, pero vamos a suponer que tú tienes 2 millones de pesos en tu cuenta, ¿vale? Que los has heredado, los tienes o te los han prestado o ahí están en la cuenta. Ahí están en la cuenta. ¿Por qué crees que es mejor comprar un terreno, una casa, o un terreno y construir una casa, una nave industrial, que meter este dinero en CETES o invertir en un fondo de inversión que no sabes dónde meterás el dinero? ¿Por qué crees que es mejor el sector inmobiliario? La costumbre en México, bueno, Alex es de origen español, nosotros... No, sin el origen, soy español. Bueno, es español, ya con buen tiempo. Hemos estado platicando en varias ocasiones sobre las costumbres y básicamente en un tema de inversión. El mexicano, y con justa razón Alex lo comenta,
está acostumbrado o está arraigado en tener su patrimonio en tierra, en inmuebles. Entonces, esos inmuebles, hay veces que se tiene por ahí, el mexicano es, al ser de familias abundantes todavía, de 4 o 3 hijos, el papá o el líder de la familia, pues compra un terreno para cada uno de sus hijos y ahí se los deja. El terreno en sí solo, por sí solo, sí genera una plusvalía, pero por el propio terreno no genera una rentabilidad que es diferente, la rentabilidad y la plusvalía. Al meterle a este terreno una construcción donde se pueda rentabilizar esta inversión, tienen dos efectos. El efecto del incremento del valor del inmueble por la plusvalía, y tienen una rentabilidad de influjo que les va a estar dando mensualmente el rendimiento de esta construcción. Es importante tomar en cuenta que un terreno sí es una buena inversión en las costumbres mexicanas, pero la rentabilidad se puede hacer mediante la construcción con recurso propio o a través de los muchos medios de financiamiento que hoy en día tenemos. Ahorita los bancos o los tenedores de los proveedores de crédito tienen buenas oportunidades. Estamos, yo creo que en una de las tasas más accesibles en el histórico de México. Exactamente. Mira, para hacer un resumen de lo que dicen Claudia y Alex, el sector inmobiliario para mí tiene un doble beneficio. Lo que decían Alex y Claudia, exactamente. Primero, si tú tienes un terreno sin construir, realmente estás a la mitad, te sirve de bien poco. Pero si tú tienes un terreno con una vivienda, obtendrás unas rentas, unos ingresos por la renta. Lo que tiene de bueno el sector inmobiliario es que en casi todos los casos, y yo llevo 30 años de experiencia, la construcción, el terreno con una construcción y el terreno solo también se plusvalizan con el tiempo. Si tenemos un coche, vamos a poner un ejemplo estúpido. Si tú compras un coche y te cuesta 600,000 pesos a día de hoy, a día de mañana vale 530. Saliendo de la agencia. Saliendo de la agencia ya vale. El bien raíz es completamente lo opuesto. Al día siguiente de haber comprado el terreno ya cuesta más. Tratar de entender esto sería un análisis muy, digamos, filosófico. La cuestión es que la humanidad siempre ha creído que el bien raíz, el bien inmueble, genera plusvalía, y la verdad es que sí lo hace. Si además estás obteniendo unos ingresos por las rentas que puedas obtener o mediante una venta del inmueble, lo plusvalizas todavía más. Este es el principal motivo por el cual los bienes inmuebles, los bienes raíces son mucho más rentables que cualquier otra inversión. Yo creo que también es importante que no perdamos de vista que la construcción bien planificada sobre un terreno es lo que te ayuda a que se plusvalice. Hay otros factores como la ubicación, etcétera, pero es muy importante que si tú estás pensando en invertir, tienes un recurso y no sabes qué hacer con él y decides invertir en bienes raíces, sí tengas claro que la forma en cómo construyas ese terreno te va a ayudar a que puedas multiplicar la inversión que has realizado. Entonces, a veces hay muchos casos aquí en México que hay mucha tierra, hay mucha gente que tiene en su poder tierra, no sabe qué hacer con ella, o empiezan a hacer como que estos pininos de inversión en construcción, pero como no está bien planificada, bien sustentada, porque en México no está como muy normalizado acudir a empresas que se dedican exclusivamente a esto, tienden a dejarlo a la mitad. Entonces, yo creo que también es importante que tengan en el radar eso, porque al final de cuentas, si vas a hacer una inversión, lo interesante es que esa inversión te retribuya eso que estás invirtiendo. Exactamente. No lo puedes haber dicho más claro. Oye, hablando también de bienes raíces. A ver, hablemos ahora estábamos hablando del tema de la vivienda, pero ¿qué saben ustedes con su experiencia del tema de oficinas, del tema industrial, por ejemplo? Porque, digo, yo personalmente me he dedicado todavía a la vivienda, ¿no? Pero quien tiene ciertos conocimientos en el mundo, sobre todo industrial,
pues es bastante, o por no decir muy rentable la inversión en zonas industriales, en construcción de naves industriales en los lugares adecuados. A ver, Claudia, ¿qué opinas de esto? ¿Qué tienes, qué sabes, qué experiencia tienes de esto? ¿Qué has visto en tu vida de esto? Anteriormente tuve la oportunidad de colaborar con una empresa donde precisamente nos enfocábamos 100% al tema industrial y sí determina mucho, sobre todo las zonas, ejemplo, en la República Mexicana donde se focaliza la inversión extranjera. Por ejemplo, Bajío, las zonas de Monterrey, San Luis Potosí, donde existe mucho crecimiento industrial. He visto muchos ejemplos donde vale la pena invertir y hay personas que le sacan provecho importante o interesante a un terreno, desarrollando complejos o clústeres industriales con bodegas, donde toda la gente que viene a invertir a estos estados de la República Mexicana buscan esos espacios que tengan esa conectividad para poder dejar sus empresas y ponerlas a trabajar. Aquí en León, en Guanajuato se da mucho eso, tenemos muchos parques industriales y hay mucha tierra por desarrollar, hay muchas facilidades inclusive de los gobiernos, pero sí es interesante cómo ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Crece la inversión industrial, crece el tema de inmobiliario industrial y esto a la par desemboca la generación de nuevos empleos, pero también la necesidad de nuevas viviendas para esas personas que vienen de otros lugares a trabajar. Aquí en León es importante o interesante ver cómo ha crecido, porque la ciudad hacia la zona sur y norte también poco ha crecido, pero hacia la zona sur es impresionante cómo ha crecido la generación de nuevos desarrollos habitacionales y a la par la generación de estos clústeres industriales, porque necesitamos tener espacio para que esas empresas vengan y desarrollen aquí economía. Entonces, yo creo que es importante también que tengamos de lado dentro del radar que tanto el tema industrial como comercial y como habitacional es un efecto dominó que va enlazado. Entonces, exactamente, sí. Nada más que también hay que tener en cuenta una cosa. En el Bajío tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en medio de la República y evidentemente la ubicación de León, por ejemplo, o Celaya, Salamanca, Irapuato, que está en medio de la República, evidentemente tiene conectividad tanto con el Pacífico como el Atlántico, como la Ciudad de México, Querétaro, el norte y el sur del país. Conta, ¿qué opinas de eso? Pues interesante todos los desarrollos industriales que se han realizado aquí en la zona del Bajío. Parque industrial que se pone a la venta, si se desarrolla, pues ahorita vemos que ya están industrializados ahí en el camino que va de San Miguel a Querétaro. Hicieron un parque industrial hace 6 años y ahorita ya tenemos industria ahí. En varios lugares de aquí del Bajío hemos visto desarrollos que no se esperan a 10, 15 años a poder desarrollarlos y nomás estamos viendo que sí hay construcción en cuanto a naves industriales y creo que eso se debe al desarrollo que tiene ahorita la zona del Bajío. Pues sí, a ver, vamos a enfocarnos claramente ya de lleno en el tema que nos compite, el por qué estamos haciendo esta serie de podcasts. A ver, Alex, tu opinión, es muy sincera, ¿eh? ¿Comprarte un terreno y hacerte una casa o comprar una casa terminada a un desarrollador? Y eso también, pues tienes que ser muy sincero porque nosotros somos desarrolladores, nosotros fabricamos en serie, ¿no? Pero la opinión, ¿qué opinas de esto? ¿Qué harías tú? Si tuviera, ¿qué harías? ¿Me compro un terreno y hago mi casa de mis sueños o me voy a un desarrollador y le compro? Pues pros y contras. Cuando vas a un desarrollador, a un desarrollo inmobiliario, vas a tener de tres prototipos. O es el prototipo A, B y C, y párale, ya no le puedes mover ya nada, ya está edificado, ya está listo, ya está un precio. Tienes la ventaja que compras, te entregan la llave y adelante, ya no tienes que hacer nada. Ahora, si tienes un terreno y la posibilidad de construcción de un proyecto a un gusto personalizado, meterse en los problemas de construcción es muy complicado. Yo he tenido la experiencia, tú también viviste una experiencia de construcción. Entonces, va a depender mucho de quién ejecute la obra, porque es
complicado tener estar al pendiente de una construcción, y más si es tu casa habitación. Es decir, construir es difícil, Es todos lo complicado. sabemos, nada más que hay que ir al adecuado. Sí existe un modelo donde prácticamente es como comprar una casa, pero a tu gusto, personalizada, donde nada más vas a estar disponiendo del crédito y no te vas a meter en todos estos problemas que implica una construcción. Yo me iría por la parte de la construcción. ¿Tú qué opinas, Claudia? Fíjense que yo, viéndolo como desde el punto comercial, ambos escenarios tienen sus pros y sus contras, pero particularmente yo preferiría poder construir a mi gusto, con mis necesidades, pero también con una proyección hacia el futuro de que ese inmueble yo lo pueda vender y pueda ganar más. ¿Qué pasa con las viviendas en serie? Cubre puntos muy especiales. Si la vivienda está lista para escriturarse y para que te la entreguen y a ti te urge moverte, pues es la única opción, ¿no? Tendrás que elegir, como decía Alex, cualquiera de los modelos que se ajuste a tu presupuesto y a tus necesidades, pero no puedes llegar a personalizar. Inclusive en los dos casos hay fraccionamientos que te marcan una pauta de reglamento para hacer modificaciones, tanto si tú construyes o si decides hacer una remodelación en la vivienda que ya tienes. En el tema de la autoconstrucción, aquí es importante también saber dejarse asesorar, porque es muy fácil también dejarse guiar por los comentarios de la familia de, oye, pues vamos a hablarle al albañil de confianza, ¿no? Tengo un primo que es arquitecto. Realmente meterse a construir conlleva una teoría y una ciencia que debe aplicarse para que el proyecto cumpla en el tiempo específico. He escuchado también historias de gente que se mete a construir con la primera persona que le recomendaron y la obra se alarga más de un año, año y medio y costos inesperados, cosa que eso no va a suceder en una casa que ya está lista para habitarse. Te dicen cuánto te cuesta, con qué forma de pago la vas a realizar la compra y listo, te la entregan. Pero yo sí optaría más, tal vez en este punto de mi vida, porque también depende mucho de en qué ciclo de vida se encuentre el comprador, pero yo sí preferiría construir viendo hacia el futuro que ese bien inmueble, quizás yo pueda volverlo a revender y volver a ganar más de eso y construirme otra cosa. En esas mismas condiciones, ¿no? Tú vas, compras una casa, ¿cuánto te cuesta y pagas? Pero si tienes las condiciones de tener un prototipo personal, ¿cuánto te cuesta? Y la certeza financiera y la certeza en tiempo. ¿Cuánto te cuesta una casa? ¿2 millones? Ah, ok. Yo Hay creo 2 que eso es millones lo que y más incertidumbre ¿en genera. cuánto tiempo? 6 meses. Con los clientes, específicamente con los que nosotros estamos muy de cerca, es el tema de que esos gastos inesperados que puedan surgir, porque al final de cuentas es una inversión tanto construir como comprar una casa, y yo creo que cualquiera como consumidor lo que más nos asusta es saber que te salgan con un costo imprevisto y que no lo puedas cubrir, o que eso te pueda mover tu economía personal. Entonces, yo creo que aquí es importante sí que cualquiera de los dos casos, nosotros que somos desarrolladores y que ahora estamos empezando a trabajar este nuevo rubro, pues sí acercarte con realmente una parte comercial que te asesore, sobre todo en tu tema económico personal, porque es muy fácil decir, bueno, un simulador de una casa de 2 millones de pesos, más o menos te va a dar una mensualidad de 20,000, pero ¿cómo están tus finanzas personales? Tanto si quieres construir como si quieres comprar. Y eso es importante destacarlo porque no todos los que nos dedicamos a esto acercamos esa información a los clientes. Mira, fíjense que me sorprende sus respuestas porque tanto tú, Claudia, como tú, Alex, compraron casas a desarrolladores. Lo que pasa que me imagino también en sus vidas las cosas han ido cambiando, ¿no? Y también vas viendo cosas nuevas. Yo sí me construí una casa y pues me la construyó BYH hace años, ya hace tiempo. Y también hay que decir que fui bien asesorado porque yo construí una casa, la de mis sueños, pero siempre estaba enfocada en venderla algún día. Y la verdad es que la plusvalía fue del 40%, ¿no? O sea, y en 5 años, ¿eh? Y en 5 años. O sea, sí tienes que, aparte de que te la construyan, te debes dejar de asesorar y también tener muy claro para qué quieres la casa. Y sobre todo, tener presente que algún día la vas a vender. Porque esta gente que empieza a hacer inventos y construcciones muy personalizadas, luego se encuentra
a que en un futuro les cuesta vender la propia casa donde viven, ¿no? Entonces, nada más era un apunte. Otro tema importante. Vamos a suponer que ustedes tienen un terreno cada uno. ¿Acuden a un arquitecto o acuden a un constructor? Les explico de entrada que yo, que soy extranjero, en mi país es impensable, pero impensable, ¿no?, que un arquitecto te construya una casa, ¿no? Aquí el arquitecto en México digamos que es más bien una tradición. El arquitecto te hace el proyecto y te construye la casa, ¿no? A mí me sorprendió porque pues yo fui a parar a una serie de arquitectos buenos, no eran malos, pero al final tenían una capacidad limitada. O sea, el arquitecto era hombre empresa, compraba el material, tramitaba las licencias, pagaba a los trabajadores, si es que les pagaba el seguro social, ¿no? Entonces, a mí se me hizo, y todavía me es difícil de entender, la costumbre mexicana de acudir a un arquitecto para que te haga una casa, pero son costumbres son costumbres. En mi país, acudes a una constructora. El arquitecto te hace el diseño, sí, eso sí, y el constructor te pide el diseño y el proyecto ejecutivo del arquitecto y te ejecuta la casa. El arquitecto puede estar en la dirección de obra, lo que quieras, pero la construcción la hace el arquitecto. Claudia, ¿qué opinas de eso? ¿Qué harías si tuvieras un terreno en tus manos? Que creo que ya lo tienes, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Yo optaría por una constructora. Les voy a explicar por qué. Porque al final de cuentas es una inversión que voy a realizar fuerte, que prefiero que mi inversión rinda frutos. ¿En qué sentido? En que me brinde seguridad, estabilidad y sobre todo un precio y garantías. Yo creo que todos hemos llevado de repente o hemos hecho remodelaciones significativas o de alto impacto en propiedades que tenemos y de verdad es bien desagradable que no quede el trabajo en calidad como te lo prometieron y que tú tengas que gastar más y que no te den esa garantía. Tengo referencias también que dices, híjole, imposible, de personas que con mucho esfuerzo también construyeron una vivienda y por omisiones dentro de los procesos constructivos el techo se les colgara, ¿no? Imagínate. Entonces, eso no pasa. Son cosas que dices, híjole, eso no pasa nunca. No puedes arriesgarte a tanto. Entonces, yo preferiría acercarme a una empresa que esté consolidada, que me brinde garantías, sobre todo que me brinde un precio que se pueda controlar, que no se vaya a desbordar y que al final de cuentas yo pueda tener un monitoreo, porque también yo creo que debe ser muy desgastante que uno como cliente esté metido en la obra comprando que el piso y cosas que uno a veces ni conoce. Entonces yo preferiría irme con una empresa que me ayude, que me asesore y que me dé sobre todo esa certeza y seguridad, que al final de cuentas es todo lo que buscamos, tener esa seguridad que nos respalde. Alex. Pues sí, hemos vivido experiencias y en caso particular de manera ajena. ¿Qué es lo que pasa a veces hay buenos, no quiere decir que sean malos, pero a veces te dices, oye, yo quiero construir una casa, aquí traigo, ya está el diseño, aquí está el proyecto y todo esto. Entonces va uno con un arquitecto que puede ser bueno y dice, por la construcción de esta casa yo te voy a cobrar un porcentaje de lo que se vaya gastando. Y dices, bueno, pues es una forma de trabajar, pero ¿cuánto me va a costar? Bueno, conforme vayamos avanzando, más o menos, el costo por metro cuadrado con los acabados que traes te va a costar cierta cantidad. Y mi supervisión, o sea, mi ganancia, el arquitecto te va a decir, yo te cobro entre un 10, 15 o 20 o 25% del costo, pero no tienes la certeza de cuánto va a costar al final. A diferencia de trabajar con un establecimiento ya con un know-how de la construcción, donde tengas un contrato a precio alzado y un programa de obra y la certeza de que no vas a pagar ni un peso más y posiblemente tengas una variación de días en la entrega de la vivienda y la tengas garantizada, las instalaciones sean donde deben de estar, porque hay veces que después tienes un problema y no sabes ni dónde quedó el tubo o el cable que anda por ahí. Entonces, si ya tienes esa certeza, yo me iría 100% por un establecimiento donde me dé la garantía de la simetría operativa y simetría financiera, donde el dinero que se mete a la obra, que se paga al arquitecto, a la constructora, se aplique en la obra, no se aplique en otras... En una camioneta nueva. En una camioneta de estas nuevas, porque casi no pasa.
Temas muy interesantes. Miren, hay otros temas que queremos tocar en la siguiente sesión y que son igual de interesantes o más. Una, construir con dinero propio o con dinero del banco. ¿Cómo rentabilizar al máximo la inversión? ¿A qué banco acudir? ¿A qué tipos de bancos acudir? Dos, una vez tenés la casa construida, ¿vender o rentar? ¿Qué es más rentable? Y el punto número 3, ¿hacia dónde está yendo este mercado? ¿Dónde estamos parados en México? ¿Qué va a ocurrir más adelante? Esto lo veremos en el próximo podcast. Gracias por su atención. Este es nuestro podcast introductorio. Parte 1, a la siguiente parte, la semana que entre, parte 2, trataremos estos 3 temas que acabo de tocar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Gracias. Bye.